¿Qué tal amigos del medio digital o del Momento Loja? El día de hoy tenemos una gran entrevista con el doctor Edison Campoverde, quien es especialista en Derecho Penal, para hablar de un tema que ha venido durante la semana puesto en la palestra pública sobre la crisis carcelaria que está viviendo nuestro país. Doctor, buenas tardes, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ginita. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación. Es un gusto siempre poder compartir, es un gusto poder siempre saludar con buenos amigos y compartir nuestra opinión, nuestro punto de vista. Primero, para poner en contexto lo que pasó el pasado martes 23 de febrero del presente, en las 4 cárceles más grandes del país, como Guayaquil, Atacama y Cuenca, se dio una masacre, la más terrorífica que se podría decir en la historia del país, donde se registraron 79 asesinatos. Y la gran pregunta es, ¿qué está pasando en los centros de rehabilitación de nuestro país? Bien, la crisis carcelaria no es un asunto de ahora. Yo creo que la crisis carcelaria se ha venido agudizando durante los últimos, yo diría, 15 o 20 años. Lamentablemente, hemos visto con asombro las brutales muertes, masacres que han habido dentro de las cárceles. Y lo que uno como ciudadano se pregunta es, ¿qué hacer o qué se puede hacer? Sin duda, hay mucha gente, lamentablemente, que quieren llevar este aspecto, evidentemente criminógeno, criminal, al aspecto político. Se dice, lamentablemente, he escuchado yo en estos últimos días entrevistas de altos funcionarios que lamentablemente aseguran que esto ya se venía a venir y que se lo esperaba. Esa no es la respuesta, porque no olvidemos que los privados de libertad, por mandato constitucional del artículo 35 de la Carta Fundamental, son personas de grupo de atención prioritaria, personas vulnerables, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el problema? Sin duda, esto no es algo nuevo. La psicología criminal ya ha definido esos parámetros y ya ha estudiado estas conductas. Cuando un grupo organizado de personas pretende lo que estamos viviendo en estos días en el país, es que ya no le tienen miedo a nada. Es que le perdió el miedo al Estado y pretende ir por todo. Hoy son las cárceles, pero ¿quién quita que mañana o más tarde esa misma crisis se desborde fuera de las 4 paredes de la cárcel y trascienda a la sociedad? ¿Qué hacer? En términos prácticos, en términos pragmáticos, desde el punto de vista criminógeno, yo creería, sin duda, sin el ánimo de cuestionar ni criticar, porque, a ver, últimamente yo he visto también a muchos colegas que salen en medios de comunicación únicamente cuestionando, únicamente criticando, pero seamos prácticos, seamos pragmáticos. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Si realizamos una investigación profunda respecto de la realidad carcelaria, nos vamos a encontrar con un aspecto: falta de personal capacitado. Los agentes de seguridad penitenciaria no están ni siquiera en la tercera parte de lo que normalmente los estándares internacionales exigen. Tenemos alrededor de 800 agentes de seguridad penitenciaria para una población carcelaria que supera los 70.000 personas. En todas las cárceles del Ecuador, en las 40. En todas las cárceles del país tenemos apenas 800 agentes de seguridad penitenciaria. Es decir, tenemos un guía aproximadamente por 300 personas. ¿Usted cree que un guía pueda ser capaz de controlar a 300 personas? Es Eso decir, no. un personal insuficiente para la cantidad de personas privadas de la libertad. Precisamente, no tenemos de personal suficiente. Uno. Dos, ¿qué más podemos hacer? Los mecanismos establecidos con el objeto de precautelar el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, concretamente escáneres, en las 3 cárceles del país están descompuestos: en el Turi, en la Tacunga y en Guayaquil. Si tenemos a los escáneres descompuestos, ¿usted cree que se podría controlar de alguna forma el ingreso de objetos prohibidos? No, claro. Son, ¡Qué mentira! hoy día justamente sobre ese tema, la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, mencionaba que el 70% de las cámaras no sirven en las cárceles del país. Cámaras, escáneres, ¿sí? No tenemos los mecanismos adecuados, no tenemos el personal adecuado. Y sumado a esto tenemos hacinamiento. Pero, ¿por qué viene el hacinamiento carcelario? La solución, nosotros hemos aprendido desde las aulas universitarias,
que la solución no son las cárceles, ni el endurecimiento de las penas. Sí, pero ¿qué podemos hacer en una realidad pragmática de lo que estamos viviendo? El endurecimiento cruento de las penas y la creación de tipos penales agudizan el problema. El legislador tenía que meditar bien al momento de introducir reformas. El Código Orgánico Integral Penal está vigente a partir del 10 de agosto de 2014. A partir del 10 de agosto de 2014 se crearon una serie de delitos nuevos que, con el Código Penal de 1938, no estaban en marcaje de tipos penales como tal. Pero resulta que a partir del 10 de agosto del 2014 se introducen reformas. Nos damos cuenta que la tramitación de beneficios penitenciarios es caótica. No se tramita con la celeridad debida. Una persona, por poner un ejemplo, que ha sido sentenciada a 20 meses por un delito menor, cumple a veces hasta el 100% de su condena, cuando la misma ley dice que tendría que tener la opción, o mejor dicho, el derecho de acceder al régimen semiabierto, con el 60% de cumplimiento de condena. Pero ¿cuál es el problema? La persona cumple el 60% de la condena y luego tienen que realizarse una serie de informes en ámbito administrativo para que estos informes sean elevados conjuntamente con el expediente criminógeno hacia la ciudad de Quito. Lamentablemente en la ciudad de Quito se duerme el sueño eterno. La carpeta se demora. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que la gente que tenía que salir apenas cumplir el 60%, sale muchas de las veces cerca o próxima a cumplir el 100% de su condena. Hablaba yo del endurecimiento de las penas y la introducción de nuevos delitos o la limitación de ciertas garantías. Ya vamos, doctora. Quiero precisar algo que usted acaba de mencionar. Es decir, todo esto que se está viviendo, que usted ya lo ha mencionado, que viene desde hace unos 10, 15 años atrás, también tiene algunos culpables, por así decirlo. Uno de ellos también sería el legislativo, que aprueba leyes como las que usted acaba de mencionar, las últimas reformas que se dieron al Código Integral Penal. Pero también quiero mencionar aquí, ¿esto también no existe un abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces? A ver, vamos por partes. Inicialmente, la reforma que se da después de, o mejor dicho, la reforma que se da en junio de 2020, ¿qué es lo que hace? Limitar ciertas entidades que ya fueron limitadas con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, por citar un ejemplo. En delitos menores, el Código Penal y Código de Procedimiento Penal se permitían la institución, por ejemplo, de los acuerdos reparatorios, se permitía la institución de la conversión, se permitía la institución de la suspensión de cumplimiento o la suspensión del procedimiento, suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué permitían estas medidas, estas salidas alternativas? Que los delitos menores de hasta 5 años puedan ser susceptibles de arreglo, puedan ser susceptibles de alguna medida que precisamente iba encaminada a no agudizar la condena y precisamente o lógicamente el hacinamiento carcelario. El Código Orgánico Integral Penal entra en vigencia y salen del panorama procesal el acuerdo reparatorio, sale la conversión, sale la suspensión condicional del procedimiento. Se anulan varias medidas alternativas que antes servían para solucionar conflictos. ¿Sí? Al anularse esas medidas, únicamente lo que tenemos ahora con el Código Orgánico Integral Penal es la conciliación y la suspensión de cumplimiento de condena de acuerdo con el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. Pero no solo eso, que la garantía penitenciaria como tal, a partir de la reforma que se introduce en junio del 2020, se limita en ciertos delitos. Por ejemplo, en aquellos delitos en donde antes sí se podía realizar o las personas podían acceder a el 60% en régimen semiabierto y al 80% en régimen abierto, ahora ya no lo pueden cuando se trata de tráfico de sustancias en alta y gran escala. No se puede aplicar a ese tipo de beneficio cuando se trata de delitos sexuales, cuando se trata de delitos, ahora con las últimas reformas introducidas a través de la ley anticorrupción, que, bueno, ahora nos encontramos en un periodo de vacatio legis, pero luego de 6 meses de la publicación en el registro oficial, estamos hablando de que se publicaron en el mes de febrero, en este mes de febrero, estarían entrando en vigencia las reformas en agosto de este año. Ya no se va a poder aplicar
el régimen semiabierto para delitos de cohecho, de concusión, de peculado. Y es que también tenemos que tener muy presente de que, lamentablemente, en nuestro sistema, pese a que existe un mandamiento expreso, siguen estando las mismas personas dentro de las mismas cárceles. ¿A qué me refiero con esto? Personas que han sido condenadas, por ejemplo, por un delito menor de robo a 3 años, están o conviven en el mismo panorama carcelario con personas que han sido sentenciadas por delitos de asesinato, de homicidio, de violación. Es decir, no hay un distingo entre aquellas personas que presentan un mínimo nivel criminógeno con aquellas que presentan un riesgo criminógeno superior. Es decir, el sistema ahí estaría fallando porque no están haciendo una distinción, una diferenciación, en donde la rehabilitación social entre las personas que hayan cometido delitos de menor o a gran escala, por así decirlo, todos se mezclan entre sí dentro de las cárceles y no hay esa verdadera rehabilitación social que debería existir. Indudablemente. Y el problema pasa de legislativo a la práctica de omisión por parte del Estado. ¿Y por qué decimos omisión por parte del Estado? Porque si bien el código habla de la ubicación en centros carcelarios, en práctica no se cumple. Lamentablemente no se cumple. ¿Y cuál es el problema? Hablábamos hace un momento de la falta de personal de seguridad penitenciaria, pero no solo eso. También hay otro enfoque. Hay algo más que el Estado sí podría hacer, ¿sí? A más de incrementar personal en las cárceles, personal especializado, porque hay que tener claro también que la solución no sería la militarización de las cárceles. No olvidemos que los señores militares tienen una formación determinada. Los señores policías tienen una formación determinada y orientada a determinado tipo. Y los agentes de seguridad penitenciaria tienen la formación especializada para poder neutralizar a los privados de libertad. Pero lamentablemente también esto se queda en la teoría, porque en la práctica, lamentablemente, el personal de seguridad penitenciaria no cuenta con las garantías económicas y tampoco formativas como para poder intervenir en este tipo de procesos. ¿Quieren prevenir eventos como el que acabamos de vivir hace pocos días? Lo que se tendría que hacer es enfocarse a los agentes de seguridad penitenciaria para brindarles un sueldo digno, Gina, porque entendemos que quizás un agente de seguridad penitenciaria tiene un sueldo mensual, incluidas horas extraordinarias, de entre 600 a 800 dólares. ¿Será esto un sueldo suficiente como para poder tener las garantías necesarias o sentirse bien adecuadamente? Y no solo sería un sueldo digno, sino capacitaciones y seguridad, porque es un trabajo a la final de alto riesgo. Evidentemente que sí. A la par de esto, el Estado tendría la obligación de proveer en los centros de privación de libertad de personal capacitado, y no me refiero a solamente los agentes de seguridad penitenciaria, sino también a psicólogos, a criminólogos y a trabajadores sociales. ¿Cuál es la tónica que nosotros vivimos actualmente? Que las cárceles del país no tienen psicólogos, o que hay un psicólogo por todo un recinto carcelario. Entonces, el problema está ahí. Si queremos nosotros no únicamente hacer una crítica, sino dar sugerencias o posibilidades para poder mejorar el sistema carcelario no se va a mejorar decretando estados de excepción. Eso no va a pasar. Ya se ha decretado desde el 2019, 2020 y ahora 2021, sería el tercer estado de excepción que decreta el gobierno nacional. Recordemos que el anteaño pasado también, o el año pasado registraron también alrededor de 33 muertes en las cárceles, asimismo asesinatos, pero lo que pasó en esta semana sería la mayor masacre que ha pasado en los últimos años del país. Evidentemente que sí, y el problema se va a seguir agudizando. Podemos repetir una historia como la que acabamos de vivir si no tomamos la prevención a tiempo. No podemos decir, no podemos afirmar como parte de Estado de que al existir la muerte de una persona que lideraba una banda criminal, este era un resultado que se veía venir. No podríamos como Estado. Y justamente sobre eso, doctor, lo que usted acaba de mencionar, a mí me admiró mucho las declaraciones de quien es el director general del Servicio Nacional de Detención, Edmundo Moncayo, quien mencionaba que tras la muerte de Alias Rasquiña a finales del 2020, se dejó un gran vacío del liderazgo de bandas y de que esto se venía a venir, sino que tan solo se habían demorado. O sea, unas declaraciones, o sea, es normal
que dentro de los centros de rehabilitación social, donde se supone que entran a pagar sus culpas, sus errores, y donde deben rehabilitarse, de que sean las bandas quienes comanden estos centros. O sea, el mismo gobierno está aceptando que como algo normal de que sea esto, y cuando no debería ser eso en la práctica. No, evidentemente que no. Y evidentemente, como decía hace un momento, la psicología criminal ya ha estudiado ese tipo de fenómenos. No es el primer país que está sufriendo este tipo de masacres. Y precisamente la ciencia ya se ha preocupado de esta problemática y ha propuesto soluciones. Si lo que queremos es mejorar el sistema carcelario, tengamos la previsibilidad de realizar un ordenamiento técnico respecto de las personas privadas de libertad, en primer término, evitando el hacinamiento, ¿sí? Porque lo que vivimos en la práctica es de que una celda que normalmente está construida para 6 personas está habitada por 12 o por 15 personas. Evidentemente, el hacinamiento es el problema y la solución no sería únicamente la construcción de más cárceles. Porque no olvidemos también que el presupuesto que el Estado ha invertido en el aparataje necesario es altamente costoso. ¿De qué nos sirvió entonces invertir tantísimo dinero en escáneres? ¿De qué nos sirvió invertir dinero en cámaras si las cámaras están dañadas, si los aparatos de detección están dañados? Es triste que a veces que uno como abogado tenga que acudir a centros penitenciarios de alto riesgo y que a uno como abogado sí se le realice un cacheo exagerado, se le ingrese en un cuarto, se le ingrese en otro cuarto, se le obliga a sacarse los zapatos, a sacarse el cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive en el caso de las colegas mujeres, muchas de las veces han sido, lo hemos presenciado, por eso me permito manifestar eso, han sido encerradas en cuartos para poder revisarles, para poder requisarles. Qué pena que a personas que tratamos de ejercer la profesión, digo tratamos porque en esas condiciones resulta también limitante, resulta también un poco agónico poder realizar un trabajo adecuado. Yo creo que el problema básicamente se agudiza ante la falta de la atención necesaria por parte del Estado, de la dotación de personal especializado como psicólogos, criminólogos, de la falta de capacitación al personal que labora dentro de las cárceles e indudablemente del estudio que tendría que realizarse, porque el momento en el que se cuenten dentro de las cárceles con más trabajadores sociales, con más psicólogos, se va a poder realizar un perfil adecuado de cada privado de la libertad y se va a poder prever circunstancias como las que acabamos de vivir. Doctor, ¿algo qué tiene que ver o qué no tiene que ver referente a la tabla de porte de sustancias sujetas a fiscalización, lo que se reformó en el COIP en años anteriores, y que esta masacre que se vivió en esta semana sería por disputar un liderazgo entre bandas del narcotráfico? ¿Tendría algo que ver o no? La realidad latente dentro de las cárceles, lamentablemente, es de que los centros carcelarios son recintos de expendio de sustancias. Dentro de las cárceles, evidentemente, tienen sustancias y al expendirse sustancias, se están peleando la plaza, por así decirlo, dentro de las cárceles. ¿Pero tiene algo que ver con la tabla que se aprobó en la reforma del COI, la tabla de porte? Bueno, yo creo que nosotros como país tenemos que tener la concepción, evidentemente, de que las drogas son un problema de salud pública y tratar de criminalizar el consumo es el error profundo en el que vamos cayendo. Actualmente vemos, por ejemplo, personas a las que les detienen con 2, con 3 gramos de droga, privados de la libertad. Esa no es la solución. Porque se trata a veces de personas, o en el general de los casos, se trata de personas que han venido consumiendo, que son consumidores frecuentes, que no son expendedores. Lamentablemente. Un problema de salud pública que deberían ser tratados como tal y no como delincuentes. Indudablemente, indudablemente que sí. Lamentablemente a veces hemos tenido que afrontar defensas de personas que les han detenido con 1, con 2 gramos de cocaína, se encuentran cumpliendo prisión preventiva. ¿Usted piensa que para esas personas que les toman o les aprenden con 1 o 2 gramos vaya a ser suficiente o vaya a ser adecuada la prisión preventiva? No, porque lamentablemente dentro de las cárceles están proclives al consumo. Indudablemente con eso puede venir una cola de delitos, ingreso de objetos prohibidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
Eso agudiza el problema. La falta de previsión por parte del legislador a limitar garantías de los de libertad, ya refería, por ejemplo, en delitos menores, donde no se les permite el acceso al régimen semiabierto o al régimen abierto, lo que va a hacer es agudizar el hacinamiento carcelario. Quisiera decir que voy a estar equivocado, pero de acá a unos 3 o 4 años, este problema de hacinamiento se va a agudizar más todavía. Se va a matar. Doctor, por otro lado, no sé si usted habrá escuchado las declaraciones o ruedas de prensa que dieron las personas privadas de la libertad en algunas cárceles. Una fue en la de la cárcel de Guayaquil y otra en la del Turi, donde manifestaban de que los acontecimientos sangrientos del pasado 23 de febrero y aseguraban que fueron o justificaban de alguna manera para poder mantener la paz dentro de estos centros. ¿Es posible, por ejemplo, que los PPL tengan acceso a internet, tengan acceso a teléfonos y tal vez hasta con una mejor logística de comunicación de la que maneja el gobierno actual? Sin duda, ese es el problema. Sin duda, la falta de control, la falta de previsión, ese es el problema. No puede ser posible que dentro de las cárceles, lamentablemente, los privados de libertad tengan equipos de alta tecnología. Doctor, por otro tema, en el gobierno anterior o después de lo que ha pasado, estas masacres en esta semana, ha mencionado o defienden de alguna manera la posición de que y rechazan de que se haya eliminado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde estaba adscrito el Ministerio Coordinador de Seguridad y algunas secretarías o subsecretarías que ayudaban de alguna manera a mantener controlada la rehabilitación social dentro de las cárceles. Esto, el haber eliminado este ministerio en el gobierno actual, también sería uno de los puntos en los cuales ha sido un error y lo que nos ha conllevado las consecuencias que se está viviendo ahora dentro de los centros de rehabilitación. Bueno, yo particularmente creería de que independientemente de la existencia o no de un ministerio, el problema de fondo está en las cárceles, ¿sí? Y mientras nosotros como Estado, digo nosotros porque todos los ecuatorianos formamos parte del Estado, no asumamos el rol positivo de realizar el trabajo coordinado entre la Policía Nacional, entre las Fuerzas Armadas, entre los agentes de seguridad penitenciaria, no vamos a lograr ningún resultado. Y no vamos a lograr ningún resultado porque pueden venir ministerios, pueden suprimirse ministerios, pero si no atacamos el problema de raíz, vamos a volver a lo mismo. Porque la herramienta por parte del Ejecutivo está. ¿Por qué no se proponen indultos presidenciales para personas con delitos menores? ¿Por qué no se proponen indultos? ¿Cómo cuáles serían esos delitos menores, doctor? Sí, por ejemplo, hay delitos como el de robo, que va sancionado con 3 a 5 años cuando se ejecuta sin violencia contra las personas. Hay delitos de hurto, que van de 6 meses a 2 años. Hay delitos de receptación, que igual van de 6 meses a 2 años. ¿Sí? Entonces, dentro del catálogo de infracciones, hay casos particulares. Yo conozco casos particulares de personas que sobrepasan los 70 años y lamentablemente están en prisión preventiva. O personas con alguna discapacidad física notable y que igual están en las cárceles. Para ese tipo de personas que sufren de alguna enfermedad catastrófica, para ese tipo de personas que lamentablemente tienen ya o son adultos mayores, se podría brindar de una u otra forma el estudio especializado para que el presidente, bajo la herramienta que le faculta la Constitución, lo pueda realizar. Doctor, finalmente, ¿cuál es su opinión referente? En redes sociales he visto algunos criterios, defensores de derechos humanos quienes manifiestan y lamentan la masacre que se vivió con el asesinato de 79 personas que estaban privados de la libertad, pero también hay la otra posición de personas de que se alegraban de alguna manera y consideran que las personas que están en las cárceles son un estorbo para el Estado y incluso los recursos que son destinados por parte del Estado serían un gasto, ni siquiera una inversión. ¿Qué opinión le merece a esto? Bueno, indudablemente no hay que perder el conocimiento de la Carta Fundamental. Nosotros, al ser un Estado constitucional, tenemos que tener respeto irrestricto a la Carta Fundamental. Quizás la opinión que yo dé
sea apegada siempre a la normativa vigente y a la Carta Fundamental. Por mandato constitucional, las personas privadas de la libertad forman parte de un grupo de atención prioritaria. Al formar parte de un grupo de atención prioritaria, no han perdido sus derechos, siguen siendo personas, pero lamentablemente no tienen los mecanismos adecuados por parte del Estado como para reinsertarse, para rehabilitarse dentro de la sociedad. Crear más cárceles no va a solucionar el problema. Agudizar las penas no va a solucionar el problema. Bien, doctor, quiero agradecerle, gracias por esta entrevista. Nosotros queremos cerrar esta semana con este tema que seguirá todavía en la palestra pública la próxima semana, de la peor masacre que ha vivido esta semana en las cárceles más grandes del país. Gracias, doctor. Gracias a usted, un gusto siempre poder compartir con ustedes.